Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más por viejo que por diablo. Hoy les hablaremos acerca de por qué la cocaína y la coca, perdón, porque las hojas de coca y por supuesto parte de la cocaína en bajas dosis, dosis curativas, nunca será el remedio para cualquier afección respiratoria como lo es la marihuana para afecciones de tipo nervioso, para el asma o como lo son los opiáceos para las enfermedades dolorosas, para las enfermedades del dolor. ¿Por qué si la marihuana y el tabaco, el tabaco fue la primera droga que salió de América al mundo? Hoy el tabaco, como ustedes saben, es la droga que más personas mata en el planeta Tierra. Y el mayor productor de tabaco y las industrias más poderosas de tabaco son Philip Morris, Marlboro, norteamericanas. Recordemos que el tabaco fue el recurso económico con el cual Estados Unidos empezó su vida como Estado independiente. Eran colonias que proveían a Inglaterra fundamentalmente de tributos, tenían que pagar tributos a los ingleses, como todos los esclavos antes pagaban a los romanos, pero además tenían que proveerle a Inglaterra de té. Cuando se levantan y se independizan, los ingleses deciden dejar de comprar el té a Estados Unidos y entonces Estados Unidos se convierte en proveedor de tabaco, una droga. El té también es una droga, tiene una droga que se llama, un alcaloide que se llama teofilina. Y el café también tiene un alcaloide, que es la cafeína. Y por supuesto el tabaco tiene también un alcaloide que se llama nicotina. La nicotina es tan importante para la medicina que nos ayudó a descubrir cómo funcionaba el sistema nervioso periférico. Descubrimos que en el sistema nervioso periférico los nervios tenían unos receptores que se llamaban receptores nicotínicos y otros que respondían a otra droga también alucinógena, la muscarina, y receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos producen vasoconstricción en el corazón, pero vasodilatación en el cerebro. Por eso se convierte en un tranquilizante, mejora la circulación cerebral y entonces el individuo aparentemente puede recordar mejor, puede coordinar mejor, puede imaginar mejor. Esta fue la clave para que el tabaco fuera el consuelo de los soldados norteamericanos cuando en la Segunda Guerra Mundial llegaban con tabacos en un bolsillo y con chocolates en el otro. Era la droga tranquilizante que utilizaron para que sus soldados no vivieran el sobresalto, el estrés de una guerra completamente criminal, porque el enfrentamiento ya no era entre soldados, era la guerra mecanizada que destruía pueblos enteros y que culminó con la destrucción de ciudades enteras mediante la bomba de Hiroshima y Nagasaki como la máxima expresión del nivel de crueldad al que esa guerra llegó, y cómo el tabaco se convirtió en una droga que permitía a los seres humanos por lo menos dormir, por lo menos comunicarse. Porque esta droga, el tabaco,
ya fue utilizada como un lubricante social cuando los indígenas en sus reuniones para discutir sus disputas territoriales en América del Norte hacían las reuniones denominadas powwow. Entonces, antes de la reunión, fumaban una pipa que se llamaba la pipa de la paz y circulaba entre todos los caciques reunidos, y esto les ponía a todos con un cerebro más lúcido, menos irritables, con reacciones menos violentas, y les permitía una conversación. Cuando llegaron los españoles, la combinación ideal fue tabaco y ron. Tabaco y ron. Hasta se hizo una salsa con tabaco y ron, porque el trago, el alcohol de la caña, más el tabaco, funcionaban inclusive mejor como lubricantes sociales. Sin embargo, el tabaco, hoy, es, como hemos dicho, la primera causa de muerte por cáncer, la primera causa de muerte por infarto, la primera causa de muerte por esclerosis arterial periférica, y así se ha convertido en la planta medicinal que más seres humanos mata. ¡Qué contradicción! A grandes alturas como los Andes, grandes profundidades en el océano como las fosas de las Marianas. Pero hoy, la marihuana, que fue el objetivo fundamental de la guerra antidrogas declarada por Richard Nixon y luego por Ronald Reagan, todavía no era la cocaína, se convirtió en el principal enemigo de los Estados Unidos. Por supuesto, no era todavía la heroína el principal enemigo de los Estados Unidos, ni tampoco era la cocaína. ¿Por qué? Porque la marihuana se producía ya en Estados Unidos. Pero cuando llegó esta ley contra las drogas, buscaron todas las drogas posibles, entonces se lanzó la guerra contra la marihuana, pero también la guerra contra la cocaína. ¿Qué diferencia había entre la marihuana y la cocaína? ¿Cómo la marihuana y la cocaína se convirtieron en una pandemia en Estados Unidos y después en una pandemia mundial? Porque la marihuana, que es curativa, como estamos viendo ahora, y la cocaína, que también era curativa, porque recordemos que la cocaína viene de la hoja de coca, se logra sacar sus principios activos en Estados Unidos. Y los hospitales de los Estados Unidos utilizan la cocaína mediante primero dos derivados, la procaína y la silocaína, que todos los usamos hoy día, todo el mundo lo utiliza para los problemas dentales, para sacarle los dientes. ¿Cómo le sacan los dientes? Con una droga sacada de la cocaína. ¿Cómo le cosen una herida en la piel? Con una droga sacada de la cocaína. ¿Cómo es eso? Era una planta medicinal. ¿Cómo es que se convirtió en una droga? Sí. Recordemos que los seres humanos hemos convertido a los venenos más tóxicos del mundo en medicinas. Simplemente recordemos que el curare, que es el veneno más tóxico que existe, fabricado por los indígenas para cazar animales, y que lo utilizan en sus salvatanas, en sus bodoqueras, allá en la Amazonía, es el medicamento que se utiliza para hacer la anestesia general, y que, por cierto, tiene que volverse a usar ahora cuando los pacientes comienzan a rechazar los respiradores, porque no es que usted toma el respirador y el paciente está feliz.
El problema que tenían con la anestesia es que usted le ponía el respirador con oxígeno y el paciente estaba dormido con cloroformo y sin embargo el organismo comenzaba a rechazar. La presión del aire al entrar al pulmón producía un rechazo de parte del pulmón y el paciente moría ahogado tosiendo. Tuvieron que inventar una droga que se llama los curarínicos, los curarínicos. Se inyecta eso, se produce una parálisis flácida, se le adormece a los músculos respiratorios y entonces se puede meter aire. Lo que se tiene que hacer ahora en la insuflación de pacientes que están con coronavirus. Pero el problema, curiosamente, es que después de la insuflación y después de la terapia, y como cosa curiosa, como efecto, el coronavirus no solamente que produce esta congestión respiratoria, sino que curiosamente el coronavirus también afecta al sistema automático, al sistema nervioso que regula el automatismo del sistema respiratorio. Es decir, a las células nerviosas que controlan que usted, mientras no está consciente, sigue respirando. Está caminando, sigue respirando. Que automáticamente usted respira más cuando está cansado. Cuando respira menos cuando está cuando respira más cuando está estresado. Este sistema automático también está afectado por el coronavirus. Y este sistema automático, curiosamente, es y fue y siempre regulado en los indígenas de los Andes mediante una droga, la coca, la hoja de coca. Este sistema automático que le dice a usted, cuidado, necesito oxígeno, porque tus músculos están cansados y están produciendo ácido láctico. Entonces enseguida el sistema nervioso periférico comienza a crear órdenes al sistema respiratorio. Curiosamente, la gente que tiene coronavirus se olvida de respirar. ¿Qué fenómeno? ¿Qué descubrimiento? El coronavirus afectaba a las células del sistema nervioso periférico que dan las órdenes, el comando del sistema respiratorio. Nos obliga. ¿Y cómo lo descubrimos? Porque se publica en la BBC un artículo de una niña que después de que salió de la crisis del coronavirus se olvidaba de respirar y tenían que darles estimulantes para que vuelva a respirar. Hoy, la planta de la coca, que es el peor enemigo de los Estados Unidos. ¿Y por qué es el peor enemigo de los Estados Unidos? Porque la coca es el mayor negocio que tienen los inmigrantes, los ilegales, los indocumentados que llegan a Estados Unidos. Es lo que les permite sobrevivir en las calles. Porque la coca es la droga más cara en Estados Unidos y entonces la más solicitada por los ricos. ¿Y cómo se convirtió en una droga más cara? Porque simplemente la persiguen más que a ninguna. Pero, ¿cuál es más dañina? ¿El tabaco? ¿La marihuana? ¿La cocaína o la heroína? A no dudarlo, la menos peligrosa es la marihuana. La segunda menos peligrosa es la cocaína. La tercera menos peligrosa es el tabaco. Y la cuarta menos peligrosa, o sea, la más peligrosa de todas, es la heroína. Pero la heroína fue la droga de los ingleses. Ellos hicieron el gran negocio de la heroína y llegó a representar la cuarta parte del presupuesto de la corona británica, del imperio británico. Los comerciantes ingleses hicieron hasta guerra por la coca para introducir la heroína. Obligaron al pueblo chino a consumirla durante 200 años. Hicieron sus plantaciones en Afganistán, hoy Afganistán, que desde hace 200 años es productor neto de heroína, es el mayor productor neto de heroína,
y gracias a la heroína ha financiado una guerra contra Estados Unidos. Esa heroína le ha permitido comprar armas, comprar municiones, alimentar a la gente, y esta heroína es la que le ha dado la victoria militar en Afganistán a los mujahidines y a la narcoguerrilla. Es la primera vez en la historia humana que una narcoguerrilla le gana a un ejército, porque ya anteriormente un narcoejército, el ejército español, conquistó América. Un narcoejército, el ejército inglés, conquistó Asia. Pero una narcoguerrilla, eso no se había dado. Recordemos que Estados Unidos tiene y tuvo en la guerra de Vietnam un narcoejército, porque la cocaína fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial para neutralizar la conciencia, quitarles los escrúpulos a sus soldados, lo mismo que las anfetaminas fueron utilizadas por los alemanes para forzar las marchas en Siberia del extraordinario ejército nazi. Los supersoldados se hicieron con anfetaminas y los supercriminales militares norteamericanos de la guerra de Vietnam se hicieron con cocaína, lo mismo que los supercriminales de las Autodefensas Unidas de Colombia y los supercriminales de los Contras en Nicaragua. Se hicieron con cocaína. Cuando ellos se dan cuenta de que han creado una droga que es el peor enemigo de sí mismo, se convierte en un desastre. Y ahora luchan contra eso, como sucede con el coronavirus. Se dice que el coronavirus fue una arma biológica que se empezó a utilizar en la guerra comercial entre China y Estados Unidos para acabar de una vez con este problema y debilitar a China, lo cual, por supuesto, está en tela de juicio. Pero lo que sí es cierto es que empezó en China, que hubo unas olimpiadas, que llegaron 2 soldados norteamericanos enfermos que no pudieron participar en esas olimpiadas militares en Wuhan, curiosamente, y que desde ahí partió la enfermedad. Ese es el hecho. Ahora, ¿cómo vamos a desencadenar y desentrañar todo lo que sucedió? Eso no se sabe ahora, en este momento. Pero se le revertió. Y hoy Estados Unidos es la víctima de la mayor guerra bacteriológica del mundo, la guerra del coronavirus. ¿Por qué es una guerra en este momento? Es una guerra que hacemos contra un virus, pero es una guerra. Y, a su vez, esta guerra está llevando al descubrimiento de cosas interesantes. Por ejemplo, nos está llevando a descubrir que el coronavirus no afecta a todas las personas. Hay personas que que son inmunes, naturales contra el coronavirus. Se llaman sanos. Usted puede salir, alguien le puede toser y no le va a pasar nada. Hoy tenemos que descubrir por qué diablos esas personas son inmunes. Segundo, existen portadores sanos, es decir, existen personas que pueden llevar la enfermedad y no se van a morir. Y no tienen ni síntomas. Por eso se está haciendo las inmunoglobulinas G, para saber las inmunoglobulinas como medio de diagnóstico, como prueba de diagnóstico, para encontrar a estos individuos que tienen una capacidad o que desarrollan rápidamente la capacidad contra el coronavirus. Su plasma puede ser muy útil para curar a los pacientes graves. Por supuesto, el coronavirus también crea enfermos. Y hay 2 tipos de enfermos: los enfermos reversibles y los enfermos irreversibles. Los enfermos reversibles son aquellos en los que cualquier medicina, una insuflación, la atención oportuna, le salva. Los enfermos irreversibles son aquellos que haga usted lo que haga, con los recursos actuales se van a morir. A tal punto se ha llegado a esto que prácticamente en Europa se ha dicho, bueno, los viejos prácticamente son enfermos irreversibles, ya tenemos que aceptar que ellos se van a morir. Eso le ha pasado a Italia, le ha pasado a España, le está pasando a Estados Unidos. Pero además se fabricaron enfermos irreversibles que no tenían apariencia de ser enfermos.
Es lo que les está pasando a los latinos en Nueva York. El problema era que eran obesos. La mayor parte de latinos que estaban viviendo en Estados Unidos habían descuidado. Primero, habían convertido al trabajo, al esfuerzo exagerado, en factor predisponente a la enfermedad. Tenían 2 y 3 trabajos. Segundo, a la mala nutrición. Se comenzaron a básicamente con comidas grasas, con hidratos de carbono, comida barata, la comida chatarra que se llama, la comida del paso, la comida que se hace rápidamente. La comida chatarra es lo que le está matando al pueblo norteamericano y lo que le está ahora matando a los latinos y afros. Por supuesto, también Estados Unidos creó gente que era predispuesta a esta enfermedad y a morir, que eran aquellos que en lugar de trabajar vivían y gozaban de la vida más que de la cuenta. Gozaban de las drogas, gozaban del auto, no se movilizaban, gozaban del sexo, transmitían el VIH, gozaban de todos los placeres de la vida y no tenían límites para el placer. Estos también se convirtieron en víctimas susceptibles del coronavirus. Y son todos esos millonarios y ricachones y artistas y estrellas y ministros que hasta en el Ecuador ha muerto el padre de la vicepresidenta. Y finalmente, como todos sabemos, los que envejecieron, pero hay varias formas de envejecer. La una es envejecer antes de hora, que puede depender de un factor genético. Sí, mi padre murió antes, mi madre también. De un factor social, vivo en una ciudad contaminada, como mal, me alimento mal, mi casa es un desastre. Y factores ambientales. Estoy en una zona de radiación nuclear, Chernobyl. Estoy en una zona de radiación de alta contaminación, Nueva York, Milán, Wuhan. Y en cambio hay otros tipos que se tienen que morir después, no se mueren temprano. Pueden vivir, ya depende de sus padres. Vivieron, eran longevos. Tenemos en Vilcabamba gente que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos han vivido años, pasan de los 100 y él también ya prácticamente nació con esa ventaja. Luego tenemos el problema social. No tengo que trabajar demasiado, no tengo que vivir en una zona de estrés, no tengo que consumir medicina, no tengo que consumir productos con químicos, no tengo que comer alimentos con pesticidas, no tengo que tomar pastillas a la mano, me antojo para resolver y salir rápidamente, para poder seguir trabajando y poder seguir viviendo, y pastillas que me pueden hacer un daño. Y finalmente, como todos saben, el ambiente. Yo vivo frente al mar, tengo playas, tengo el aire puro, puchica, vivo en el campo, tengo mis vacas, respiro aire fresco, vivo en el barrio no hay contaminación, vivo en una ciudad como esas ciudades que ahora ya hay en los países nórdicos que no permiten ni el paso de los carros. Entonces vemos que hay una mayor capacidad de respuesta. Es así como vamos entendiendo cómo funcionan las medicinas, cómo se crearon las medicinas y cómo al mismo tiempo este coronavirus nos permite entender cómo evolucionan y cómo se curan y cómo se producen las enfermedades. Muchas gracias.